Muchas gracias, hermano. Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amada a la que no era amada. Entonces le damos la gloria a Dios, mis hermanos, que nos da esta oportunidad, esta nueva oportunidad de compartir como iglesia, de estar reunidos para encontrarnos, para adorar a Dios, para fortalecernos en la fe. Y bueno, después de una semana para muchos difícil, de mucho trabajo, pero es necesario reunirnos como iglesia, amén, para tener un refrigerio espiritual. La semana pasada Dios nos hablaba de la iglesia como el templo del Espíritu Santo, porque la iglesia es un templo, es una casa de oración. La iglesia no es una cueva de ladrones, la iglesia no es una cueva de vendedores, ni una cueva de chismosos. La iglesia es un templo de oración. No es un lugar de vanidades ni de peleas, un lugar de conflictos. La iglesia es casa de oración. Venimos a la iglesia para que el Espíritu Santo siga edificando nuestras vidas. Venimos a la iglesia no para salir destruidos, sino para salir edificados. Hermanos, yo me alegro mucho cuando sé que hay hermanas que vienen aquí en la semana a orar, vienen a orar los sábados, por ejemplo, cuando ayer Diana me dijo que venían unas hermanas a orar. Eso es de bendición, hermanas, y sigan hacia adelante. Lo mismo, hay veces vienen, hacen vigilias, y es una gran bendición y le agradezco al Señor por eso. Le doy gracias a Dios cuando sé que aquí vienen las hermanas a la oración y abren este lugar para estar en oración. La oración ayuda, esa edificación en nuestra comunidad como iglesia. También me alegro mucho cuando veo los hermanos varones que quieren aprender cada día más, estudiar la palabra. Vienen a los desayunos de hombres, de caballeros, o se inscriben en el instituto bíblico, preguntan en las clases, y eso está diciendo que quieren aprender más de Dios, de la palabra de Dios. Eso es una gran bendición. Así también los niños, cuando salen a hacer las presentaciones, los jóvenes que se quieren encontrar, que quieren hablar, que quieren servir a Dios también en diferentes ministerios. Una gran bendición ayer que iba a salir a predicar y yo dije, bueno, no van a venir los hermanos, el hermano Román no me escribió, Elmer como que no puede venir y Luis Fernando está enfermo, bueno, será salir solo ahí, pero Pablo me escribe y me dice, pastor, quiero ir o ya voy para allá. Y eso de verdad, hermanos, que es una bendición muy grande, porque uno ve cómo Dios está ahí obrando, cómo Dios sigue obrando, cómo Dios nos dice que sigamos involucrados en su obra, en la iglesia, queriendo apoyar de una u otra manera. Eso es la iglesia. La iglesia es un lugar para adorar a Dios y para bendecir a Dios con nuestros ministerios. Cuando cantamos, cuando tocamos los instrumentos, cuando trabajamos con los niños, cuando venimos a la oración, cuando predicamos la palabra, un lugar para edificarnos unos a otros. Así que, hermanos, como decíamos la semana pasada, la iglesia es el templo de Dios, del Espíritu Santo. Pero hoy quiero hablar de la iglesia como el pueblo de Dios. En el versículo que leímos dice, Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amada a la que no era amada. Ahí, en Romanos 9:25, está hablando del pueblo, pero también está hablando de la amada, o sea, como una mujer. Y esa amada es la iglesia. Allí hay un paralelismo entonces entre el pueblo de Dios y la amada, que es lo que yo quiero hablar hoy. La iglesia como pueblo de Dios, la amada como el pueblo de Dios. El pueblo, vamos a decir Israel, y la amada sería la ciudad, Jerusalén. Siempre está ese paralelismo, el pueblo Israel y la amada. El texto en referencia es Oseas capítulo 2, versículo 23. Vamos a Oseas capítulo 2, versículo 23. Dice ahí la palabra, Oseas capítulo 2, verso 23. Y sembrarla he para mí en la tierra, y habré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo a mí, pueblo mío tú, y él dirá,
Dios mío. Entonces aquí en este versículo hay dos personajes, Lo Ruama y Lo Amí. Como dice ahí, habré misericordia de Lo Ruama y diré a Lo Amí, pueblo mío, y él dirá Dios mío. Entonces hay dos personajes, Lo Ruama y Lo Amí. Lo Ruama es la mujer y Lo Amí es el varón. Ambos hijos del profeta Oseas, de una mujer llamada Gomer. Ambos, Lo Ruama y Lo Amí, son símbolos de la fornicación de Israel. Son símbolos de lo que Dios quiere hacer con su pueblo y con su ciudad. Lo Amí significa no es pueblo mío. Y Lo Ruama significa no tendré misericordia de ella. Pero un día, ese no pueblo y esa no amada serán el pueblo y la amada. Así que el libro de Oseas nos muestra al pueblo de Israel rebelándose contra Dios. Y nos muestra cómo Dios los atrae de nuevo para que sean otra vez su pueblo y para que sean otra vez su amada. Estamos hablando de la iglesia como pueblo de Dios. Y esto entonces se nota de especial manera en Romanos y ahí en Oseas. Serán mi pueblo y serán mi amada de la que tengo misericordia. En el capítulo 1 de Oseas, que es un capítulo simbólico siempre, Dios le dice al profeta que se tome una mujer fornicaria. Esta mujer le tuvo 3 hijos a Oseas. Israel, un varón que significa el fin del reino. Lo Ruama, que significa se acabó la misericordia. Y Lo Amí, que quiere decir ya no son mi pueblo. Mire Oseas 1:6. Y concibió aún y parió una hija y díjole, ponle por nombre Lo Ruama, porque nunca más tendré misericordia de la casa de Israel, mas del todo los quitaré. Ahora mire el versículo 9. Y dijo, ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro. Entonces ahí están esos 2 hijos de esta mujer fornicaria, Lo Ruama y Lo Amí, no pueblo mío y no mi amada, no tendré misericordia. En el capítulo 2, Dios le dice a estos hijos que pleiteen con su madre por las infidelidades de su madre, por los adulterios de su madre. Así que el pueblo de Israel se apartó de Dios, le fue infiel, le hacía culto a otros dioses. Capítulo 2, versículo 8. Y ella, o sea, la casa de Israel, no sabía que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Y el versículo 13. Visitaré sobre ella los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba, y adornábase de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus enamorados, olvidándose de mí, dice Jehová. Sin embargo, al final del capítulo, que es una poesía, este libro de Oseas es una poesía, este capítulo es una poesía, es una narrativa muy hermosa. Al final del capítulo, Dios está diciendo que volverá con esa nación, con esa casa, que los volverá a traer. Mira el versículo 14. Por tanto, he aquí que yo la induciré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y darle sus viñas desde allí y el valle de Acor en puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío y nunca más me dirás Baalí. O sea, que esa mujer, la casa de Israel, como les digo, este capítulo es poesía pura, narrativa pura, especial. Dios está diciéndole que la volverá a atraer, que la volverá a llamar, que la llevará al desierto y hablará a su corazón. Y aquí, hermanos, yo pienso, tantas veces Dios y de tantas maneras cuida a este mundo. De tantas formas hermosas Dios cuida a este mundo y nos cuida a nosotros mismos. Pero el mundo sigue creyendo que son sus dioses que ellos mismos han creado los que les dan el mantenimiento. Dios da la lluvia y el mundo dice que es Santa Bárbara. Dios cuida de los accidentes y el mundo dice que es la Virgen del Carmen.
Dios le da tranquilidad a la gente y el mundo dice que ese es su ángel guardián, el que les da tranquilidad. Dios nos da conocimiento y el mundo dice, fue mi universidad la que me dio conocimiento, fue mi alma mater. Dios le da entendimiento a la gente, fuerza para que hagan negocios y la gente dice, soy yo mismo el que sé hacer los negocios. Tantas cosas que Dios da a este mundo, pero la gente está dándole gloria a otras cosas y no a Dios. Y la gente ignorando que es Dios el que les da el sustento, el mantenimiento, el cuidado, la sabiduría y la fortaleza. En esa ignorancia, la gente hoy día sigue dándole gloria a Baal y no a Dios. Sigue dándole gloria a los dioses de este mundo y no al Dios que hizo el cielo y la tierra, hermanos. El capítulo, el versículo 16 me parece hasta triste, hermanos, me parece hasta triste porque dice, en aquel tiempo me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Baalí. O sea, es como que la gente le estaba dando otro nombre a Dios. Le estaba diciendo Baal al Dios que le daba todo. Al Dios que le daba todo le estaba diciendo, me lo dio la Santa Cruz, me lo dio mis conocimientos, me lo dio mi alma mater, me lo dio mi familia, me lo dieron mis fuerzas. Al Dios que le daba todo, la gente le está dando gloria a otras cosas y no al Dios que daba todo. Amén. Por eso el verso me parece tan triste, hermano. En aquel día me llamarás marido mío. Un día llegará en que sepas que yo soy el que te di todo eso. Y no me volverás a llamar Baal. Tremendo. Amén. No me volverás a decir. Es como, hermano, alguien ayudándole a otra persona y esa persona diciendo que es otro el que ayuda, que es otro el que sirve. Entonces, mis hermanos, ahí en el capítulo 3 se repite la misma idea. El capítulo 3 es cortico, pero repite la misma idea. El versículo 1 dice, díjome Jehová, ve aún otra vez y ama una mujer amada de su compañero, pero adúltera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel. Jehová ama a su pueblo, pero esa mujer es adúltera. Pero así es el amor de Jehová con su pueblo. Así, ve y ama a esa mujer amada de su compañero, pero ella es una adúltera, aunque él la sigue amando. Hermanos, Dios siente, gime. Mira el capítulo 4, la expresión mi pueblo. Mi pueblo, en el capítulo 4 está la expresión pueblo, pero especialmente la expresión mi pueblo, y más adelante también. En el capítulo dice, capítulo 4, el versículo 6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. El versículo, ¿cuál? Mi pueblo. Le pregunta a una madera y ese palo le responde, porque espíritu de fornicaciones les engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Versículo 14. No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, y al final, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Entonces, mis hermanos, este es un capítulo que es un lamento de Dios por el pueblo que amaba. Aquel que amaba a su compañera. Es un lamento de aquel que amaba pero que no era amado. Es un lamento por los pecados del pueblo, por los pecados de aquella nación que él se la pensó, la creó, la llamó, la iba formando, le enseñaba, le reprendía. Y al final lo abandonó. Un lamento por esa ciudad que le dio la espalda, que fue tras otros dioses, que le preguntan a los maderos y los maderos les dan respuesta. Dios dice, es un pueblo sin entendimiento. El pueblo sin entendimiento caerá. Es un pueblo que se vende al mejor postor, que aman los dones, la bebida. Versículo 18, su bebida se corrompió. Fornicando, fornicaron, amaron los dones, lo cual es afrenta de sus príncipes. Otro capítulo interesante es el capítulo 11. Mira el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí habla de la casa de Israel, del pueblo de Israel.
Cuando era muchacho, cuando era jovencito, yo lo amé. De Egipto los llamé. Mire que es una expresión demasiado hermosa. Cuando era un muchacho, yo lo amé y lo traje de Egipto. Qué bendición, qué cosa tan linda. ¿Cierto? Lo amé. Clamaban a ellos, así ellos se iban de su presencia. A los Baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían sahumerios. Clamaban era a los Baales, clamaban era a las esculturas, sabiendo que el que los trajo de Egipto fue Jehová. Yo con todo los guiaba, yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, le enseñaba a caminar, guiaba en pies, le enseñaba a caminar. No podía caminar, entonces yo le iba ayudando para que caminara. Guiaba en pies al mismo Efraín, levantóles en sus brazos, lo levantaba en los brazos. Y no conocieron que yo los procuraba. No conocían que era Dios el que hacía eso. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida, le daba la comida, le llevaba la comida. Y no tornará a tierra de Egipto, mas el mismo Asur será su rey, porque no se quisieron convertir. No se quisieron convertir. Así que, hermanos, en este capítulo 11, Dios habla de ese pueblo. Mira el versículo 8. A pesar de que incensaban a los Baales. ¿Cómo te dejaré, Efraín? ¿Cómo te entregaré, Israel? ¿Cómo te pondré como Adama? Y te tornaré como Seboín. Mi corazón, y eso lo dice Dios, mi corazón se revuelve dentro de mí. Todos mis arrepentimientos son encendidos. Mi corazón se revuelve dentro de mí. Hermanos, comprendemos eso. Dios se muestra ahí como un hombre al que una mujer traicionó muchas veces, pero él no la deja de amar. No es capaz de dejarla. No es capaz de hacerle el mal. Y si quiere, piénselo al contrario. Como una mujer traicionada por su esposo, pero ella no es capaz de abandonarlo. No es capaz de dejarlo. Como un padre que se siente despreciado por sus hijos, por sus hijas, pero que no tiene fuerzas de dejarlos. Que no tiene fuerza de dejarlos a su suerte. Esa es la figura de Dios. La figura del pueblo es la figura de un muchacho al que Dios va criando. Es como si fuera ese hijo de un padre, ese es el pueblo, pero ya no una persona, sino un grupo de personas. El pueblo de Dios es un grupo de personas, pero tiene un solo padre. Un padre que los creó, que los llamó, que los cuida, que los exhorta, que los quiere a pesar del daño que le hacen. Todas mis entrañas se revuelven dentro de mí. Lo sigue queriendo. Usted sabe, como cuando uno dice, tengo un vacío. Todo me está molestando. Todo. Ese era Dios con su pueblo. Con ese pueblo que Él formó. Con ese pueblo que Él creó. Con ese pueblo que Él llamó. Con ese pueblo que Él se lo pensó. Y lo creó y lo llamó. Y lo empezó a hacer y lo cuidó. Y ese pueblo se fue tras los Baales. Se fue tras los dioses. Se fue a darle gloria a otras cosas. ¿Qué dice Dios? Todas mis entrañas se revuelven dentro de mí. No soy capaz de dejarlos. No soy capaz de dejarlos. Bendito sea Dios, hermano. Amén. Hermano, todo esto que está aquí en Oseas es esa figura. Todo lo que Dios dice a Oseas es el dolor que Él ha vivido con su pueblo. Increíblemente, el final de la profecía es esperanzador. Yo pensaría que Dios simplemente abandonaría a la adúltera. Yo pensaría que Dios simplemente diría, ya no la soporto más. Ya no estoy para que jueguen conmigo. Que sufra todo lo que ha sufrido. Que se acabe en su sangre. Yo pensaría, hermano, eso. Y a lo mejor lo pienso desde mi propia humanidad corrompida. Pero, hermanos, en el capítulo 14 de Oseas, mire los versos 8 y 9. Efraín entonces dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo le oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. Tu fruto es hallado de mí. Cuando Israel dice, ya no vuelvo con los ídolos, Dios dice, yo lo escucharé y le daré fruto.
¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hermanos, en toda su sabiduría, Dios lo que hace no es destruir a Israel, ni acabar con ese pueblo. Dios en su multiforme sabiduría lo que hace es abrir la profecía. Dios lo que hace es expandir las promesas. Dios lo que hace es abrir los ojos espirituales de otros para que también empiecen a ser parte de ese pueblo, ya no solo de judíos, sino también de gentiles. Y gloria a Dios, esa expansión, esa apertura de la profecía nos tocó a nosotros también. ¿Quién será ahora ese muchacho que él llama? Esa mujer a quien él ama. Yo creo que hay una pista en Oseas 11:1. Cuando dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Hay una pista porque eso fue lo que dice la Biblia del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 2. Gloria a Dios. 2:14 de Mateo. Y levantándose él tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, ese pueblo es ahora el pueblo renovado. Es más fuerte ese amor por esa amada, porque ese amor comienza en Jesús. Ahora el pueblo tiene otro nacimiento, porque ese nacimiento es en Jesús. Mire Deuteronomio 32. Le damos la gloria a Dios. Amén. Deuteronomio 32. Y piense en el desierto, en Egipto. Versículo 9. Porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob el cordel de su heredad. 10. Hallóle en tierra de desierto, en un desierto horrible y yermo. Trájole alrededor, instruyóle, le guardó como la niña de su ojo. Como el águila despierta su nido, vuela sobre sus pollos, extiende sus alas. Tómale, le lleva sobre sus espaldas. Jehová solo lo guió. No hubo con él Dios ajeno. Le hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, e hizo que chupara miel de la peña y aceite de pedernal fuerte. Dios encontró a su pueblo en el desierto. En un desierto yermo y horrible. En un desierto feo, desastroso. Mire también Ezequiel capítulo 16. Y ahí lo formó. Ahí lo fue formando. Ezequiel 16. Ese fue el nacimiento de ese pueblo. Desde Egipto, desde el desierto. Ezequiel 16, versículo 3. Y hablando del nacimiento de una nación. Y tu nacimiento, el día que naciste, 16:3 de Ezequiel. Y tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para ablandarte, ni fuiste salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, habiendo de ti misericordia. Mas fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi revolcada en tus sangres, y te dije, en tus sangres vivirás. Te dije, en tus sangres vivirás. En millares. Como la hierba del campo te hice multiplicar, fuiste aumentada, engrandecida, viniste a ser adornada grandemente, los pechos te crecieron, tu pelo reverdeció y tú estabas desnuda y descubierta. Yo pasé junto a ti y te miré. Y he aquí que era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juras, se casó con ella y entré en concierto contigo.
Dijo el Señor Jehová, fuiste mía. Lavéte con aguas, lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con óleo, te vestí de bordadura, calcete de tejón, te ceñí de lino y te vestí de seda. Adornéte de ornamentos y puse ajorcas en tus brazos, collar en tu cuello, puse cerquillos sobre tus narices, zarcillos en tus orejas, diadema de hermosura en tu cabeza. Fuiste adornada de oro, de plata, tu vestido fue de lino, de seda, bordadura, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en gran manera, y has prosperado hasta reinar. Y te salió nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dijo el Señor Jehová. Mas confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu nombradía. Ese es el pueblo que Él levantó. Lo tomó desde el suelo, bañado en sangre. Lo levantó, lo formó, lo crió, lo hizo. Y cuando ya estaba lindo, fornicó. Cuando ya estaba hermoso, fornicó. Lo llamó desde el desierto. Así Dios llama a su Hijo Jesús. De Egipto llamé a mi Hijo. El creador de este nuevo pueblo, de esta nueva realidad espiritual que se llama la iglesia. Usted me puede decir a mí, pero pastor, si la Biblia dice que es Israel, ¿usted por qué dice ahora que es la iglesia? Porque ahora es judíos y gentiles los que quieran recibir a Cristo. Mire Actos capítulo 15. Verso 14. Simón ha contado cómo primero Dios visitó los gentiles. Mire lo que dice ahí. Para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Es decir, Dios sigue formando un pueblo. Y ese pueblo ahora es su amada, la iglesia. Esa iglesia que también nace en el desierto porque Dios llamó a Jesús del desierto. Ese pueblo que también nace entre sangres, pues pertenecen a ese pueblo los que estamos bañados en la sangre de Cristo. Ese pueblo que no tenía futuro, pues su futuro era la condenación. Esa mujer que no era amada, pero dice la Biblia que Dios encareció su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No quiero aprovecharme, como hizo el pueblo de Israel, de las bendiciones de Dios. La iglesia, la amada, el pueblo de Dios, el hijo que aquel llamó del desierto, aquella bebé que encontró envuelta en sangres. La iglesia es el pueblo de Dios, el hijo que Dios enseñó a caminar, es la esposa que Dios viste para sí. La iglesia es la amada, el pueblo de Dios, el que recibe alimento de sus manos, el maná del cielo. La amada que se abraza con su amado, aquel que la cuida. Hermanos y hermanas, pasea sobre el pueblo de Dios, pasea sobre la iglesia, sobre aquellos que nos gloriamos en la cruz de Cristo, sobre aquellos que entendemos que este mundo, desde la muerte del Mesías, está crucificado para nosotros. No nos aprovechemos de esas bendiciones como hizo Israel. No nos olvidemos de aquel que nos rescató como hizo Israel. No nos enorgullezcamos de nuestra sabiduría y de nuestra perfección y de que somos más sabios que todos los demás como hizo Israel. Y terminemos adorando a otros dioses. Y terminemos adorándonos a nosotros mismos. Toda esta explicación es para que entendamos, mis hermanos, que nosotros somos la amada de Dios. Y si usted no ha creído en Cristo y no hace parte de la iglesia de Cristo, usted no es amado de Dios. Usted no es la amada de Dios. Si usted no ha tomado la decisión de ser cristiano, de ser cristiana, si no ha tomado la decisión de entregar su vida al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pues no hace parte del pueblo de Dios. Oremos. Amén.
Te damos gracias, Señor. Y te bendecimos.